Semana Económica presenta Diálogos de Carrera y del Futuro, con Patricia Canepa. Bienvenidos al podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, un espacio creado para inspirar y promover una mentalidad de futuro en el trabajo. Soy Patricia Canepa y una vez al mes entrevisto a personas disruptivas, tecnológicas y emprendedoras que son un ejemplo porque piensan y actúan con una mirada hacia el futuro. Hoy le damos la bienvenida a Jerónimo Pimentel, quien lidera la operación del prestigioso grupo editorial Penguin Random House en Perú. Jerónimo estudió comunicaciones y periodismo en la Universidad Católica. Empezó como redactor para importantes medios, agencias publicitarias y empresas corporativas como Belcorp. Hizo carrera como gerente de contenidos en Editorial Planeta y hoy es director general de Penguin Random House Perú. Ha publicado varios poemarios y una novela, La ciudad es triste. También es columnista del prestigioso diario peruano El Comercio. Jerónimo, disfruto mucho de tus columnas. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias por tus palabras. Yo disfruto mucho conversar contigo. Genial. Bueno, y también han publicado un libro o 2 libros míos, o sea que... No sabías si decirlo yo o si lo ibas a decir tú, Pati. Jerónimo, hace tiempo quería entrevistarte porque siento que no puede haber un futuro tecnológico, científico que sinceramente no contemple las humanidades y las comunicaciones, porque por un simple tema de balance, de necesidad humana, diría yo. Y siento que el mundo editorial, las publicaciones, los diversos medios son realmente necesarios para nuestra sobrevivencia y por ende representan una tremenda oportunidad profesional que quizá nos puedes ayudar a visualizar. ¿Cómo dirías tú ha cambiado el mundo editorial en los últimos años y qué tendencias se están viendo hacia el futuro? Claro que sí, Pati. El estado del sistema editorial en el mundo es bien paradójico, pues tiene una parte que es muy antigua, una tradición muy antigua que se remonta al inicio de la imprenta y de alguna manera todavía es un sector que se construye en base a una tecnología de 500 años, que es la de publicación, la impresión, que ha sido modificada, por supuesto, por todas las revoluciones tecnológicas de los últimos siglos, y a la vez es un sector que como plataforma de creación de contenido está constantemente incorporando nuevos formatos de registro de contenido editorial, como fueron en su momento los ebooks o libros electrónicos, o los audiobooks, son los libros que uno puede descargar desde un aplicativo, un teléfono, lo puede ir escuchando mientras va trabajando a casa o en trabajo, etc. Esa es un poco la situación de la industria editorial en el mundo. Reposa bajo cimientos muy sólidos, centenarios, hábitos además que están validados pedagógica y culturalmente, además de ser una de las formas preferidas de ocio productivo, entretenimiento, y a la vez es un sector que está continuamente buscando nuevos formatos, nuevos registros, nuevas maneras de llevar contenido a las personas. ¿Y qué tendencias estás viendo en cuanto a estos cambios y reinvención que se dan en el sector, en este sector como en todos? Es curioso, Pati, porque hasta hace unos 5 o 8 años se profetizaba la desaparición del libro físico en virtud del ebook, ¿no? Lo que vemos en los mercados maduros, como el norteamericano o el europeo, es que eso no ha ocurrido, que ha hallado una suerte de estabilidad que ronda en una proporción de entre el 80% del libro físico y el 20% del libro digital, y se mantiene de esa manera. Entonces no ha habido un desplazamiento, ha habido un incremento de mercado, ha habido un añadido más que un solapamiento, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos en los mercados, sobre todo en el norteamericano, pero también el europeo, es un despunte brutal de los audiobooks en su producción y en su consumo. Todavía no llega de una manera completa al mercado en español, es decir, existe, pero todavía no despega o no explota, pero si seguimos el patrón que se viene siguiendo desde unas décadas hasta ahora, en los que los mercados menos desarrollados de alguna manera siguen los patrones de los mercados desarrollados, tendríamos que ver dentro de poco una
una pequeña explosión de audiobooks también en el mercado en lengua española. Esas son las tendencias que son hoy de las más notorias, que vienen acompañadas por otras que están relacionadas ya no a la tecnología de formato, de registro, sino al tipo de compra o de adquisición, que ya no es necesariamente en librerías o en cadenas libreras, sino hay en los mercados, sobre todo desarrollados, como digo, una presencia muy importante del e-commerce, ¿no? Ujú. Y Jerónimo, en cuanto a la producción ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, para mí es muy alentador lo que has comentado, que no es que se hayan canibalizado el tema del libro físico con el virtual, con el auge del virtual, sino que ha sido para bien, ha crecido. Y inmediatamente pensé en el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ves el futuro de la producción de libros con esta nueva herramienta tecnológica que tiene capacidad para escribir rapidísimo, contenidos muy, ¿cómo se dice? Tailor-made, muy, muy personalizados, ¿no? Claro. ¿Qué opinión te merece eso? Me entusiasman las posibilidades que se abren. Algunas cosas me preocupan, por supuesto, y en otras tengo una franca ignorancia, Pati. Pero te puedo desarrollar las tres. Ya. En las que tengo ignorancia es la referida al desarrollo de la propiedad intelectual. De quién es una obra creada a través de inteligencia artificial. De la persona que hizo la solicitud al programa, del dueño del software o de quién. Entonces me parece que la legislación va a tener que abordar y adaptarse para este nuevo tipo de producción de contenidos, y hasta ahora no tenemos una pista más o menos clara de por dónde vaya a ser ese camino. Una parte que me preocupa está relacionada a una parte del negocio editorial, que es la producción de libros de no ficción, ¿no? Lo que hemos visto últimamente, diría en la última década, Pati, es un auge, digamos, de los bulos o de las fake news o de las teorías de la conspiración o tipo de información no comprobada que circula de una manera masiva o viral gracias a Internet. Y lo que podemos sospechar es que ese tipo de producción de contenido, amparada en una herramienta tan potente como la inteligencia artificial, puede generar algún tipo de ruido o puede incluso incrementar ese nivel de tendencia. Lo que vemos con gran entusiasmo, por otro lado, es que las oportunidades creativas que ofrece una herramienta de este tipo son todavía inimaginables, ¿no? No lo digo solo en términos de construcción de historias o de fabulación o de imitación de estilos, sino también en muchas de las partes del trabajo editorial, ya sea la ilustración o cualquier otro que nos pueda ocurrir, en los que esta herramienta va a tener un efecto totalmente decisivo. Qué interesante todo lo que comentas. No lo había pensado desde este tipo de fake news y todo, cómo podría afectar la creación de un libro que está basado en datos que podrían no ser. O sea, tendría que haber todo. Permíteme, Pati, si me permites la interrupción, hay ya una pequeña tendencia, diría, pero digamos una sensación preliminar, sobre todo en el ámbito académico, sí, de que todavía la formulación de la inteligencia artificial no logra producir contenidos de valor académico o que puedan transmitir conocimiento de manera adecuada, ¿no? No está construido todavía el algoritmo para generar ese tipo de producción académica, ¿no? Eso a nosotros no nos compete tanto porque no somos una editorial universitaria ni de textos académicos, pero lo que sí podemos ver, y hay muchos ejemplos, incluso en Perú, lo que podemos ver es que puede ser una herramienta que puede complementar de manera perfecta un trabajo editorial creativo en términos de conceptualización de historias, en términos de construcción argumental, que luego, de la mano de un autor, puede
obtener una forma final de manera bastante más rápida de lo que sería si lo hiciese bajo un proceso creativo tradicional. Sí, yo lo veo como un complemento que puede ser muy, muy, muy rico. Coincido contigo en ese sentido. Ahora, para aterrizar todos estos cambios y tendencias que se están viendo en el horizonte, ¿cómo se traduce esto a oportunidades laborales para personas que desean estudiar carreras tradicionales como las comunicaciones o el periodismo? ¿O qué le dirías tú a un profesional joven que está interesado en el mundo editorial en cuanto a habilidades o experiencias que tiene que desarrollar para ser más atractivo profesionalmente? Nuestro sector tiene muchas oportunidades, y acá debo decir algo, Pati, que es un sector en crecimiento continuo en Perú y en el mundo iberoamericano. Y hay múltiples oportunidades laborales que van desde, no sé, el manejo de Big Data hasta para distintos tipos de planeamiento comercial o, como hablábamos hace un rato, de formulación incluso de contenido, hasta los estudiantes de humanidades que pueden empezar a construir sus carreras a partir de la existencia de un mercado que necesita continuamente editores, correctores, personas expertas, digamos, en el manejo del lenguaje y capacitadas para transmitir conocimientos especializados en conocimientos divulgativos, ¿no? Ujú. Entonces, lo que nosotros vemos a veces con cierta pena, digamos, es que las universidades todavía se centran en formar un tipo profesional, digamos, muy virado hacia la academia, lo que me parece que está muy bien, pero no necesariamente hacia la necesidad de lo que el mercado está demandando en cuanto a profesionales de letras y humanidades. Ya. Entonces ahí haría falta que el joven profesional esté mirando fuera de su formación y capacitándose en todas estas cosas, sobre todo tecnológicas, o que pueden dar una diferente perspectiva, enriquecer la posición o la carrera tradicional. Ahora, siguiendo el hilo de la conversación, Pero perdón, Pati, pero también es posible que las universidades en vez de puedan complementar la formación académica que proveen, sí. incorporando una mirada hacia el mercado que permita construir profesionales que estén capacitados para salir del campus y emplear sus conocimientos en una dinámica de edición general, ¿no? Y lo que nos pasa a veces es que ese tipo de profesional se tiene que construir empíricamente en el mercado, porque las universidades que tienen carreras de letras y humanidades están viradas hacia otro tipo de tendencia, ¿ya? Claro, porque sí ves o sea, yo sí veo, y no sé, quizás en algunas universidades afuera y algunas peruanas también, que en ciertas carreras sí se están actualizando, sí están metiendo cosas mucho más novedosas, están evolucionando. Y bueno, ojalá escuchen este podcast y las que no, y puedan, eh, no sé, enriquecer sus carreras con otras miradas. Ahora, Claro. hay posiciones que se están dando que quizás la persona común y corriente no conoce en el mundo editorial. Nos hablaste de Big Data, de toda la parte creativa. ¿Qué cosa es lo que se viene en cuanto a posiciones que quizás no sabemos que van a existir, pero que ya se está comentando en el mercado o local o internacional? Todas las personas que tienen algún tipo de especialización estadística y relacionadas con Big Data van a tener una oportunidad en el mercado editorial internacional. Eso es un hecho. Pero también muchos profesionales, por ejemplo, de la comunicación audiovisual, pueden encontrar una oportunidad en los audiobooks, donde necesariamente y por tendencia vamos a tener que empezar a producir de una manera más constante para abastecer las necesidades de un mercado que cada vez lo demandará más. Entonces, lo que vemos es que a veces muchas carreras pueden encontrar un espacio de reinvención
en un sector al que tradicionalmente no miran necesariamente, ¿no? De esa misma manera, nosotros necesitamos muchos profesionales, por ejemplo, de planeamiento, algo que no necesariamente uno piensa en una editorial y piensa en un escritor y en un editor. Sí. Claro, Perfecto, ¿no? me encanta. En poeta, bueno, se necesitan muchas personas y profesionales que tengan una capacidad de trabajar en un medio que es bastante retador. Y acá te pongo un ejemplo, ¿no? Amazon nació como una plataforma de e-commerce de venta de libros porque entendieron que el mercado del libro es uno de los más complicados que hay porque cada título es una referencia. Entonces tienes una cantidad impresionante de miles de referencias y eso implica un trabajo de planeamiento y de construcción estadística bastante complejo y notable. Entonces, hay una parte sí que obviamente está relacionada con la necesidad de tener profesionales de la palabra, digamos, pero también tenemos una necesidad muy clara de tener profesionales con carácter más científico. Ya, perfecto. Nuevamente se complementan las dos cosas. Ahora, Bueno, como todo en la vida. así es, así es. Bueno, siempre uno escucha que escribir un libro es una de las 3 cosas que tiene que hacer en la vida, aparte de sembrar un árbol y tener hijos. Y probablemente hay muchas personas que nos están escuchando que quisieran hacerlo. ¿Nos puedes contar un poquito brevemente cómo es el proceso de publicar un libro hoy en día y cuánto demora? O sea, todo ese proceso que involucra no solo al autor, sino a la editorial. Claro, hay dos maneras de contestar la pregunta, Patti. La primera es cuando el autor llega con un manuscrito listo, Ya, que es distinto que cuando un autor llega con una idea. ok. Entonces, si un autor llega con un manuscrito listo, lo que ocurre, tú lo sabes bien porque has pasado por ese proceso, Patti, es pasa primero por una evaluación de lectores profesionales que se encargan de revisar el manuscrito en base a una serie de criterios que nos permiten a nosotros tomar o no la decisión de publicarlo, ¿no? Luego de eso, si es que el libro se acepta, pasa por un proceso editorial, que es un proceso creativo. Se asigna un equipo de trabajo que consta normalmente de un editor, de un equipo gráfico, se puede encargar de diseño, ilustración, complementos gráficos que pueda necesitar el libro, y un corrector, por supuesto, ¿no? Que se encargue de revisar la propiedad normativa del lenguaje en su punto final, ¿no? Y luego esto pasa a diseño, preprensa, impresión, distribución y consignación en librerías, ¿no? Ese proceso toma un rato, no es un proceso corto, no es un proceso breve y tampoco tenemos mucha intención de que lo sea. Hay libros que nos pueden tomar años producir porque dependemos mucho de la disposición del autor, de su disponibilidad de tiempo, del estado en el que se encuentra el libro. Y hay libros que llegan y prácticamente están listos para ser publicados. Entonces es difícil dar una respuesta, una respuesta común, digamos, a casuísticas que son muy distintas. Pero creo que acá puede ayudar un poco a la perspectiva de mis 2 libros. Marquen la diferencia. Se hizo, creo que en tiempo récord. Y el libro sobre el futuro del trabajo, donde nos agarró el COVID de por medio y tuvimos que, a raíz de COVID, editar a última hora capítulos, nos demoró creo que 3 años entre que, bueno, no 3 años con la editorial, pero todo nuestro proceso como escritora con Patricia Merino fue largo y había tanta información que editar, que verificar. Fue un proceso que fue largo, ¿no? Entonces se da lo que dices. No se puede dar un tiempo aproximado. Y te imaginarás que hay literatura, además, donde hay muchas verdades subjetivas. Es difícil a veces llegar a consensos con los autores, pero también es cierto que a veces ya un libro es extraordinario y lo único que hay que hacer es leerlo bien, corregirlo, poner una buena portada y listo, ¿no? Varía mucho y depende mucho también de la relación que la editorial puede establecer con los autores.
Es una relación que normalmente es una relación de confianza, es una relación que se tiene que construir, porque de alguna manera un autor deposita en nosotros su trabajo intelectual y creativo con la ilusión de que en la editorial emerja un libro mejor del que llegó, ¿no? Y ese trabajo que tiene algo de artesanal, algo técnico y algo mágico también, es un poco la manera en la que nosotros planteamos este complejo trabajo creativo. Trabajar con egos, con vanidades, trabajar con subjetividades, trabajar con arbitrariedad, es complicado siempre. Y dime, Jerónimo, ¿y eso lo ves más en el caso cuando una persona va, en el segundo caso que comentaste, que es en la publicación de un libro, cuando alguien va con una idea? Depende mucho de la persona. En mi experiencia, hemos tenido autores que nos han dicho, mira, quiero escribir este libro, en 2 meses llego con el manuscrito listo. Y en 60 días exactos tocan la puerta con el manuscrito listo. Yeah. Y hay otros autores, hay un autor, no voy a decir su nombre, con el que estoy tratando de construir un libro desde hace 5 años. Entonces, es muy complicado, Patti, porque cada persona es un mundo. Y lo que necesita de nosotros cada persona es distinto también. Hay personas que simplemente necesitan saber que el libro va a ser publicado para poder escribirlo o terminarlo. Y hay personas que necesitan un acompañamiento semanal. Pues sí, ya. Y o sea, en algunos casos me imagino llegan con un manuscrito, pero yo sé de cuando cuando era más joven y estaba viendo el tema de quizás publicar algo en Estados Unidos, te piden que mandes algunos capítulos, no necesariamente todo el manuscrito. Eso también es una opción, ¿es cierto? Sí, pueden evaluar. Puedes mandar el capítulo inicial, puedes mandar es como un sneak peek, le dicen a veces, o un preview. Puedes mandar un adelanto, ¿no? Que te permita hacerte una idea de lo que es el libro antes de contratar. Pero con autores establecidos, autores que ya han publicado con nosotros, Patti, a veces contratamos a ciegas. Ya, perfecto. Entonces, depende mucho de cada caso. Ya, perfecto. Pero en todo caso, ya nuestra audiencia ha escuchado todas las posibilidades, porque muchos ejecutivos, por ejemplo, que tienen tanta experiencia y quieren compartirla, porque efectivamente es una experiencia rica e interesante, pueden pensar en publicar un libro sobre un tema puntual o Dios sabe, y sí es un tema que les interesa porque dan visibilidad a su idea, a sus historias, y creo que es interesante que puedan tener esta perspectiva que nos acabas de compartir. Pero hablaste de criterios que ustedes usan para ver si es un sí o un no. ¿Qué consejos le darías a la persona común y corriente con grandes deseos de hacer un libro para llamar la atención de un editor? ¿Qué buscarías en su pitch a la hora de decidir? Son varias cosas. La primera es que el contenido o el acercamiento que ha dado al contenido sea interesante, diferente, importante, incluso desde un punto de vista cualitativo. Genera mucha impresión cuando llegan en manuscritos que no tienen, digamos, el nivel de escritura, no digo de un escritor profesional, ¿no? Sino de un profesional competente. Entonces ahí uno empieza a dudar, ¿no? De la capacidad de transmitir conocimiento a través de la palabra de esa persona, ¿no? Entonces ser prolijo siempre es importante. Encontrar un enfoque, un contenido distinto también es importante, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Desde que Harari, historiador israelí, publicó este libro, La bomba en el mundo, Sapiens, la historia de la humanidad, empezaron a producir un montón de autores en todo el mundo y en todos los idiomas libros muy parecidos respecto a sus propios temas, ¿no? Eso nos hace ver es que incluso un tema tan enorme y genérico como la historia de la humanidad puede ser abordado desde un punto de vista diferente cuando es hecho con un sentido de la divulgación, del entretenimiento, de la narratividad. Entonces no hay tema malo, ¿no? A veces es el acercamiento, el approach, lo que marca la diferencia de cara a si un libro va a ser exitoso o no.
Y lo otro que es muy importante, Pati, es que sepan a qué editorial van, ¿no? Las editoriales normalmente tienen sellos o catálogos que a uno le permiten ver cuál es el tipo de publicación en la que se especializa, ¿no? Entonces, si alguien nos propone a nosotros un curso de medicina general, salvo sea el nuevo Harari, va a ser difícil que lo publiquemos, porque no hacemos texto universitario, ¿no? Hay fondos editoriales y hay editoriales que se dedican a texto, ¿no? Si alguien quiere un libro, publicar su tesis doctoral, que sin duda, no nos ponemos en duda esas cosas, tiene mucho interés o pues, un aporte importante, también tendrá que saber que hay fondos universitarios que se dedican a ello y que una editorial de edición general que aspira a llamar la atención de un público general no necesariamente va a publicar algo que sea escrito en formato de tesis y que sea un nicho muy específico de conocimiento, ¿no? Entonces, si en cambio, ¿no? Doy los contraejemplos, si uno escribe un cuento infantil y tiene una idea de cómo debe ser ilustrado, tal vez sí hace sentido que nos toque la puerta a nosotros, que tenemos sellos como Montena o de Ascoa, que se especializan en cuentos infantiles o en publicaciones infantiles y juveniles, y entra dentro del espíritu del catálogo, ¿no? Entonces siempre ayuda mucho que el autor sepa a dónde está yendo. Ya, perfecto. Es como, ¿sabes qué? Ahorita que lo estás comentando, se me viene a la cabeza los inversionistas, ¿no? O sea, cuando un empresario tiene una idea, se le tiene que hacer la venta de esa idea al inversionista correcto, porque si no, pierde el mismo tiempo tratando de venderle, no sé, papas a alguien que vende teléfonos. Entonces, creo que es crítico eso. Y mira, yo cuando hice el acercamiento con ustedes ni lo había pensado, así que creo que es súper valiosa la idea y te agradezco. Ahora, ¿qué ingredientes, cuáles son las categorías, o sea, más comerciales, por decirlo de alguna manera? Bueno, Perú tiene una característica respecto a otros mercados iberoamericanos, que es que suele vender más no ficción que ficción. Ya. Tiene una preponderancia importante del libro infantil juvenil. Esas son dos características que son muy nuestras, ¿no? Ya. Y se deben básicamente, creemos, a dos factores. El primero es que el padre de familia sigue viendo la inversión en el libro como una inversión, no como un gasto. Ya. Lo ve como la construcción de un hábito productivo que va a beneficiar a su hijo, que tiene una entidad, digamos, suficiente como para convencerlo de hacer el gasto, que tal vez no lo haría en otros tipos de entretenimiento menos prestigiosos, digamos, ¿no? Y lo segundo, en el caso de la no ficción, creemos que tiene que ver con la idea utilitaria de entender el libro como un vehículo de conocimiento o de adquisición de conocimiento utilitario. Al peruano le gustan los libros que sirvan, que le sirvan. Hay otros países en los que el consumo está más dado hacia el entretenimiento, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestro caso no, nosotros hemos identificado esos dos patrones. Quería hacerte una pregunta relacionada a lo que es ser gerente general de una casa editorial. Tú empezaste como redactor y terminaste como... No terminaste porque todavía tienes mucha vida por delante, pero a lo que voy es que te encuentras actualmente en una posición de gerente general de una empresa editorial. ¿Qué implica eso? ¿Y qué tanto crees que tu experiencia de haber iniciado como que en la base, como redactor, te ha ayudado a llegar a esta posición? Claro, yo creo que tengo... voy a hablar de mí mismo porque me lo has preguntado, me da un poco de vergüenza, Pati, pero me parece que tengo una ventaja, que es que puedo entender desde muchos puntos de vista todo el proceso alrededor del libro, ¿no? Porque soy un autor, también escribo o he escrito libros, soy sobre todo un lector. Yo, si a mí me dices, ¿qué eres? Yo te diría que soy un lector afortunado. Me he dedicado a editar los libros, o sea, a intervenir en
en su creación junto con otros autores en su producción, y ahora me encargo de gestionar un poco todo el aparato concreto, ¿no? Entonces, si alguna ventaja tengo por haber pasado por todas estas etapas, es que creo que he logrado tener una sensibilidad respecto al libro que no la... que es muy 360, digamos, ¿no? Es una sensibilidad que me permite ponerme en los zapatos de muchos de los actores con los que tengo que trabajar en la cadena, en el ecosistema editorial, es así como lo llamamos, ¿no? Entonces, entiendo a los editores porque he hecho su trabajo, entiendo los autores porque me ha tocado también publicar con editoriales antes de dedicarme yo a esto, entiendo a los vendedores porque estoy con ellos haciendo el negocio día a día, entiendo el back office y la parte administrativa por la misma razón. Entonces creo que lo que tengo es eso, una sensibilidad peculiar con una mercancía que es... que a veces me cuesta llamarla así, justamente por esta sensibilidad para ti, pero que en muchos de sus procesos lo es. El libro tiene una peculiaridad, ¿no? El libro es una obra de arte hasta que inicia su producción industrial, y cuando inicia su producción industrial convive su carácter artístico, su carácter letrado con su carácter mercantil, ¿no? Entonces, conciliar esas dos dimensiones de mi objeto requiere tal vez una sensibilidad especial, ¿no? Y yo, si de algo me vanaglorio o de algo me siento orgulloso, es de tenerlo. Este podcast me ha encantado porque siento que el mundo editorial todavía tiene mucho por hacer. Me encanta que sea un mercado vibrante, que sigue creciendo, que sigue innovándose, y que sigue demandando profesionales de primer nivel que tienen esta combinación de humanidades y científica en el mejor de los casos. Y solo una pregunta, y es la última. Si alguien, o sea, yo sé que las empresas editoriales van a seguir contratando diseñadores creativos, planeadores, en fin, todas las carreras que hemos hablado, gente que sabe de Big Data, pero regresemos al tema del autor. ¿Se puede vivir de ser autor? ¿Y cuántos, qué tú dirías en el mundo, qué porcentaje de los autores pueden vivir de ello hoy? Son poquísimos. En el mundo son poquísimos. En el Perú yo conozco a 3 o 4 personas que pueden vivir de sus regalías, normalmente teniendo alguna otra actividad, como no sé, enseñar algún curso, una actividad secundaria, ¿no? Enseñar algún curso o tener una colaboración periodística en algún medio, ¿no? Claro. Pero en el mundo, en los mercados desarrollados, sí hay una gran comunidad de escritores, porque no son pocos allá, ¿no? Hay una tradición de bestsellers, hay mercados súper desarrollados, hay tiradas que son impresionantemente grandes, que permiten que ciertos escritores puedan vivir de sus regalías, de sus traducciones, de los premios que ganan, ¿no? Pero en general son una escasa minoría. En mayor, diría, grosso modo, es una privilegiada, muy privilegiada minoría. Ahora, eso no significa que el libro no se pueda rentabilizar o reeditar de otras maneras. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Muchos profesionales capaces, muchos autores nuestros, son profesionales muy capaces que cuando logran cifrar su conocimiento o concentrar su aporte en un libro, esa publicación, por su impacto social, por su prestigio académico, por su efecto que pueda tener en la sociedad, les permite a ellos tener una exposición, insertarse, digamos, en un medio laboral o hacer una diferencia en sus respectivos campos profesionales que no la tendrían si no lo hubieran hecho. Claro. Y eso no es el libro que les esté dando, digamos, un sueldo a través de los royalties o las regalías que reciban, ¿no? Eso es la manera que los autores tienen de capitalizar el esfuerzo intelectual que han hecho en producir un libro, convirtiéndolo en un mascarón de proa o en un vehículo para conseguir mejores trabajos, para tener una posición, para tener un mejor relacionamiento, etcétera.
como una herramienta de marketing personal también. Exactamente, Jerónimo, exactamente. En muchos casos es así. sí, me ha encantado conversar contigo como siempre. Siempre me traes una sonrisa y me hace sonreír. Así que disfruto mucho de nuestras conversaciones. Fue un gusto conversar contigo y aprender más de todo el mundo editorial. Muchas gracias por acompañarnos y compartir tu experiencia. Muchas gracias a ti, Pati, por tus lindas palabras. Para mí siempre es un placer conversar contigo y aquí estoy para lo que haga falta. Te mando un gran abrazo. Igualmente. Con eso despedimos el podcast. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por su sintonía. Si les gustó el podcast Diálogos de Carrera y del Futuro, no duden en compartirlo y calificarlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.